A ver, ¿cómo es posible que un encierro de 17 años en más de 10 prisiones federales, un encierro que se ha calificado de ilegal y abusivo, se convierta en un testimonio de, bueno, de un poder increíble? Hoy vamos a desgranar la asombrosa historia real que se cuenta en el libro Por favor, sea usted el jurado. Una lucha por la verdad que se alargó casi 2 décadas. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que nos va a acompañar en todo momento. ¿De verdad es posible enfrentarse a todo un sistema judicial desde una celda, sin un duro, sin recursos y con todo en contra? La historia que vamos a ver sugiere que sí, que es posible, pero ojo, el precio a pagar es altísimo. Bueno, vamos al lío. Para entender la magnitud de todo esto, lo primero es conocer la versión oficial, la historia que se contó en los tribunales y, por supuesto, la que llegó a los medios de comunicación. Nos vamos a 1990. La noticia era bastante clara, ¿no? Un capitán colombiano y su tripulación culpables de intentar meter cocaína en Estados Unidos. El periódico incluso decía que los abogados no habían conseguido demostrar que el tribunal no tenía jurisdicción. Esa fue la historia que leyó todo el mundo. Y la sentencia para el autor de esta historia fue de casi 20 años de prisión. De esos cumplió 17. 17 años, un tiempo que pasó en un periplo forzoso por más de 10 prisiones federales distintas, recorriendo las entrañas del sistema penitenciario estadounidense. Pero, y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Casi desde el minuto 1 hubo algo que no cuadraba. Una grieta enorme en el caso de la Fiscalía. Una cuestión legal que, en teoría, debería haberlo parado todo antes de empezar. La clave de todo es esta. El barco fue abordado en alta mar, lejísimos de la costa de Estados Unidos. Para que esa detención fuera legal, el gobierno estadounidense necesitaba sí o sí el permiso explícito del país de la bandera del barco. Y en este caso, era Panamá. Así de simple. Imaginad por un momento la situación. Te detienen, te llevan a un país que no es el tuyo, y lo primero que te dice tu propio abogado, el que te pone el estado, es esto. No te lo dice un amigo, ¿no? Te lo dice tu defensor. Desde el primer momento admitió que el gobierno no tenía ninguna autoridad legal para haber hecho ese arresto. Y claro, con esa bomba informativa, ¿qué haces? Pues ahí comenzó una tarea que parece de película. El autor tuvo que convertirse en su propio investigador para demostrar su inocencia. Y todo ello desde una celda, sin un duro, sin tener ni idea de leyes y, para colmo, al principio, sin dominar el inglés. Tuvo que asumir un papel que legalmente se llama appellante pro se, que básicamente significa ser tu propio abogado. Tuvo que aprenderse toda la jerga, estudiar otros casos, redactar peticiones, a menudo con la ayuda de otros reclusos que tenían más callo en moverse por ese laberinto judicial. Y fijaos en esto, que es clave. Esta lucha no fue cosa de unos meses, fueron 12 años. 12 años escribiendo cientos de cartas, contactando con consulados, buscando sin descanso ese único papel, esa única prueba que lo podía cambiar absolutamente todo. Es que los obstáculos eran de película. Aprender inglés y toda la terminología legal desde cero. Depender de la buena fe de otros presos. Todo esto sin Internet, sin Google, sin nada de lo que tenemos hoy. Y encima, enfrentándose a un sistema que tira para atrás el 99% de estas apelaciones. Y por si fuera poco, lo movían de una cárcel a otra constantemente, obligándole a empezar de cero una y otra vez. Y entonces, después de 12 años de insistir y no tirar la toalla, llegó. Llegó la prueba. Y aquí es donde la historia da un vuelco total. Pero tenemos 2 documentos oficiales que dicen literalmente lo contrario el uno del otro. A ver, todo el caso de Estados Unidos, toda su autoridad se sostenía sobre una única idea, que el gobierno de Panamá les había dado permiso verbal para abordar el barco. Todo el caso dependía de eso. Y este es el famoso documento de la Fiscalía, una declaración jurada de un funcionario que certifica que sí, que Panamá dio el visto bueno. Con este papel, todo el proceso se convertía en legal. Caso cerrado, ¿o no? Pero claro, ¿qué decía la otra parte? ¿Qué decía Panamá? El autor se pasó 12 años intentando conseguir una respuesta oficial de ellos, de la misma autoridad marítima que supuestamente había dado el permiso. Y cuando por fin llegó la carta, contenía una frase que era demoledora. Le informamos que no consta dentro del expediente ninguna aprobación o desaprobación para ese acto. O sea, que en sus archivos no aparecía ningún permiso. Ni que sí, ni que no. Simplemente no existía. Así que pongámoslo uno al lado del otro, blanco sobre negro. Por un lado, Estados Unidos dice Panamá consintió. Por el otro, la propia Panamá dice no consta, ninguna aprobación. La contradicción es total. Es que no hay por dónde cogerlo. La pregunta es obvia. ¿Y por qué esto no se debatió en el juicio? Pues la respuesta, que llegó años después, es escalofriante.
El propio abogado del autor confesó por escrito que les obligaron. Les forzaron a aceptar el documento estadounidense como si fuera la verdad absoluta, prohibiéndoles investigar o cuestionarlo. La defensa estaba, literalmente, atada de pies y manos. Con todas las cartas ya sobre la mesa, la historia cambia de tercio. Ya no se trata solo de la legalidad de un caso, sino de la increíble transformación personal que pueden hacer de una injusticia tan profunda. Lo que muchos esperarían sería salir de allí con un deseo de venganza terrible, ¿no? Pues no. En lugar de eso, cogió 17 años de dolor y los transformó en un testimonio de creatividad. Se convirtió en escritor, en inventor, en un promotor de la paz. Usó su experiencia para construir, no para destruir. Y esta es, quizás, la conclusión más potente de todas. Elige perdonar a todos los que formaron parte del caso que le robó casi 2 décadas de su vida. Un acto de liberación personal que va mucho más allá de cualquier veredicto judicial. Y así volvemos al principio, al título del libro. Con estos hechos, con estas pruebas y con este testimonio de superación, la invitación está hecha para que cada cual ocupe el lugar del jurado. La pregunta final ya no es solo sobre culpabilidad o inocencia, sino sobre la propia naturaleza de la justicia, sobre la resiliencia y sobre el poder del perdón. Ahora el veredicto queda abierto.